Hola, queridos conspiradores en casa. ¡Hola, Benito! ¡Bienvenido! Sáquese, Salud, Satanás. Salud por tu regreso. Salud. Venga. Perdón, pero... Sí, qué emoción. Viva el entusiasmo. Entonces, bueno, si les parece, el día de hoy podemos abordar el tema de un personaje pintoresco en la historia de México, como sin duda lo fue Antonio López de Santa Anna. Entonces, sí que es una vida complicada, era un producto de su época, ni duda cabe esto, pero bueno, es conveniente que lo analicemos aquí y que conspiremos junto con todos ustedes. Y es que además invariablemente hablar del siglo XIX es hablar de Santa Anna, porque esas 11 veces que fue presidente, que en realidad son 5 años, 10 meses y 20 días de gobierno junto, realmente le da el rostro a este siglo XIX, y muchas cosas actuales vienen de las decisiones de Santa Anna. Yo creo que hay 3 hombres del siglo XIX, Santa Anna, Juárez y Porfirio Díaz. Así podrías analizar el siglo XIX. Vamos a entrar a la primera parte de ese siglo. Ponerle un sello a un hombre lleno de claroscuros, terribles, fue de todo. Ya sin medida. Fue de todo y sin medida, literalmente, desde Alteza Serenísima a soldado, la cantidad de batallas en las que estuvo, la cantidad de veces que cambió de bando, ya lo contaremos, pero es un placer para mí estar aquí con ustedes de nuevo. Yo brindo por los conspiradores, pero no por ese señor. No, yo Exacto. también, yo también. Salud. Bueno, queridos conspiradores, comencemos por decir que Antonio López de Santa Anna nace 16 años antes del grito de independencia, todavía nace en 1794. Y entonces, pues sí, los primeros 16 años, cuando los cumple, evidentemente sabe de la independencia, y bueno, hasta ese momento pues, era el hijo de un notario de Veracruz, sin mayor trascendencia, ¿no? Yo creo que él realmente comienza su gestión ya con Iturbide, cuando Iturbide lo nombra, digamos, general. Y ahí, a partir de ese momento, comienza con ese nombramiento toda una cadena muy consistente de traiciones y de desastres. Era un criollo, hijo de una mujer con muchas aspiraciones sociales, que ponía mucha presión al padre. El padre tenía un buen puesto, digámoslo así, en el gobierno virreinal, pero con esta vida que se quería dar la esposa, el padre estaba siempre desordenadamente en deuda. Económicamente su casa era una especie de desastre, y hay algunos biógrafos que insisten en que el hecho de que él no fuera de ojos azules y blanco como sus hermanos le pone un sello desde el principio. Tratan de justificar esa rebeldía en este personaje, porque a los 16 años evidentemente se vuelve miembro del ejército realista en el regimiento de Veracruz, y empieza a pelear justamente contra los insurgentes. Pero es interesante entender de dónde venía, cuál era la sociedad a la que pertenecía y los traumas interiores que tenía para llegar a esos vuelos que se da después. No, perdón, en la historia de este país no ha habido un personaje como Santa Anna que haya sido federalista, monárquico, centralista, liberal, conservador, o sea, perdón. No, sí, ha habido todos. Sí, todos. No, pero este es el que más, o sea, ocupó. Pero yo creo que estuvo en todos los bandos. Es el prototipo Alejandro. del político de la segunda mitad del siglo XX hasta acá. Es un chapulín del siglo Es un XIX. chapulín, Sí. sí, pero bueno, es el mayor de los chapulines. Nada más que hoy en día no hay monarquía, pero pues, ¿cuántos no vemos en la actualidad políticos que han pasado por todos los partidos políticos? Sí, y le interesaba muchísimo la política a muy temprana edad, y no tanto el poder. Y empieza a darse cuenta que cambiarse de chaqueta, le llamaban chaquetero. Sí, bueno. No estoy albureando en lo absoluto, No. pido por favor respeto, porque me costó mucho trabajo se cambiaba encontrar la la guerrera chaqueta, exacto. Casaca. Casaca. Y además Era casaquero. casaquero. Una casaca, cuando lo vemos en estos cuadros, una casaca de oro, porque él estaba muy orgulloso de pertenecer a esos criollos que estuvo 5 años matando insurgentes, al igual que Iturbide.
sentían un orgullo porque pensaban que los insurgentes estaban en contra de la decencia y de todo lo que habían conocido. Pero traiciona el movimiento realista y se va Sí, con los insurgentes. Claro, porque Ahí además es como la primera, ¿no? Pero como joven, ¿no crees que era como más lógico el futuro, lo rancio, seguir peleando por un virreinato que ya estaba en estertores y apuestan por ese futuro que Iturbide representaba? Y luego cuando Iturbide lo nombra general, traiciona también a Iturbide, porque lo traiciona, y claro, pues ahí es la segunda gran traición, ¿no? Yo no lo catalogaría de traidor. O sea, el traidor es Guajardo con Zapata, el traidor es Huerta con Madero. Aquí yo creo que Miramón es esa inconsistencia. contra los mexicanos, perdón. Esa inconsistencia. Perdón, se pone del lado de un ejército. Bueno, ok. Esa inconsistencia política de que te lleva de un lado a otro. Era un soldado. Sí. Y era un soldado, conté las batallas en las que participó. 32. Nada más. Estuvo en 32 batallas, excepto contra los Yankees, ¿no? Que se retira prudentemente. A en el lago echarse de un Texcoco. coyotito, Sí. claro. Y además eran 3 cosas las que apasionaban a este hombre. El fragor de la batalla, más allá que ser presidente, las peleas de gallos y las apuestas. Entonces, ¿qué personalidad va a tener en sus manos el destino de la política del siglo XIX? Cuando ahorita que dice lo de la pelea de gallos, hay un momento, creo que fue en 1842, en la 59ª presidencia de él, ¿no? En donde en una pelea de gallos había un gringo que estaba vuelto loco por la pelea de gallos y le dice, tengo el mejor gallo en contra de usted, señor presidente, y mi gallo le va a ganar. Y entonces, bueno, pues mire, sin que peleen los gallos todavía, ¿qué le parece que antes que usted y yo veamos quién es más hombre? No, con los gallos, bueno. Entonces, gana el gallo de Santana. Cola de oro se llama. Sí, gana y entonces le dice, usted es un cobarde miserable, le dice el gringo a Santana, siendo general presidente, ¿no? Y entonces él dice, sí, a ver, vamos a ver quién es más hombre. Y entonces, a ver quién aguanta un balazo en el pie. Y entonces cargan las pistolas y le dice, a ver, y le disparan primero al gringo, y el gringo se retuerce del dolor, imagínate, del dolor, ¿no? Y cuando le disparan a Santana, Santana se queda así inmóvil, con el rostro impertérrito, dice, pues aquí no pasó nada. Y dice, ¿pero qué pasó? Pues es que como tenía una pata de palo, porque había perdido una pata en la batalla de los pasteles, le dispararon la pata de palo. Pero, No, bueno. pero yo no he conocido un solo pillo que no sea simpático, cuidado. Era muy Sí, carismático. perdón, te pongo uno, Victoriano Huerta. ¿Era No. simpático? No. No, Ah, era un o sea, plomo. por O sea, plomo, sí. perdón, Era un plomo. la excepción a lo mejor confirman las reglas, pero Huerta... Oigan, y que la sí. historia le ha dado el mote del seductor de la patria. ¿Por qué tantas veces regresa? ¿Por qué a pesar de tantos errores? ¿Por qué se avienta 20 años de ir y venir? Y el pueblo seguía, México seguía pensando que era el único hombre que podía pacificar. Y entonces, ahora que estuve revisando la biografía, evidentemente tiene que ver con ese pueblo, muy joven, en construcción, un país Pero que estaba yo buscando... ni siquiera me iría tan lejos del pueblo. Bueno, El pueblo la que sabía- sociedad. La clase política, o sea, y siempre, la historia de México en el siglo XIX es de minorías rectoras que están en el poder. Sin duda. Hablar del pueblo es hablar de un fantasma, porque en Yucatán no sabían, oye, ¿cómo viste que a Santana le dieron un tiro en el pie y perdió una pierna en la Guerra de los Pasteles? Te aseguro que en Puruándiro, en Uriangato, en Calakmul. San Pedro de las Donde Colonias, quieras. en Calakmul, no sabían de la existencia de Santana. Entonces, hablar de que el pueblo se le entregaba... En la Ciudad de México sucedió una cosa. Estaba la clase política, ellos lo traían, ellos lo corrían, Sí. y aquí sí la Ciudad de México se sumaba a ciertos escándalos, como lo de la pierna. Y ellos lo Sí. entronizaban, porque Sí. llega a ser una figura, bueno, eso es casi el final, ¿no? Su Alteza Serenísima, que es ya el enloquecimiento por el Pero poder. sí, claro, pero llegaban los pueblos y algunos pueblos, bueno, vamos a ver, eso que dices del pueblo es un fantasma, pero sí había muchas poblaciones que se enteraban de sus logros. Era un hombre fuerte en Veracruz, entre sus 2 haciendas, el Lencero y Manga de Clavo. Él tenía una especie como de, pues que latifundio, vamos a llamarlo así, era muy señor, y
esa gente lo quería, le gustaba bailar, le gustaba las peleas de gallos, era muy cercano, era dicharachero, mujeriego hasta que se cansó, en fin, luego hablamos de lo de sus esposas y sus hijos, pero ¿qué es a lo que voy? Que hay que entender muy bien cómo era el pueblo, cómo era la sociedad, cómo era la clase política mexicana, para poder entender que haya estado reincidiendo con tantos errores durante 20 años en el poder. Ahora, perdón, se habla de 11 veces en la presidencia. Según el Instituto Nacional de la Revolución de México, el Instituto Nacional de Historia de la Revolución de México, fueron solo 6, no 11. Porque hemos hablado siempre de 11 ascensiones al poder, pero aparentemente ellos mantienen la teoría de que son solo 6. Pues habría que buscar. Habría que Pero es un hecho. contarlas. Él dice en sus memorias, la providencia ha querido que mi historia sea la historia de México desde 1821 y está presente desde el 21, pero ya propiamente como gobernante es desde 1833 y sale del poder en 1855. En ese lapso es donde se habla de estas 11 o 6 presidencias, que al final es lo mismo, porque yo insisto, o sea, achacarle la culpa de todos los males es volver a caer en lo típico de siempre. Los reduccionismos. Exactamente. Exacto. No, a ver, tenía que haber una clase política totalmente inconsistente como él para que él pudiera ir y venir después de tantos dislates. Y una sociedad inconsciente. Pero si tú le Pero preguntas... yo nuevamente insisto, la sociedad vale madre. Bueno, O sea, estábamos creciendo, estábamos no, buscando. ni siquiera en la guerra de reforma, yo creo que la sociedad empieza a tener cabida hasta que se mueve la clase media con la revolución. Claro, pero ¿cómo puedes entender que lo de Texas, los tejanos estaban inconformes? Cuando se vuelve centralista, deciden no pertener más, tienen a los gringos... Un lugar inhóspito, extraño. Sí, o sea, lejísimos, pero fíjate, ¿cómo seguimos con los efectos de lo que pasó con la soberbia, digámosle así, o que la sociedad no se enteraba de lo que pasaba Pero en el si- norte? Si le preguntaras, por ejemplo, a Iturbide qué piensa de, si fuera posible, ¿no? ¿Qué piensa de Santana? Pues diría, es un traidor, ¿no? Si le preguntaras a Gómez Pedraza, pues diría, pues es un traidor. O sea, yo sí creo que es un traidor por naturaleza este sujeto. Pero además, fíjate, él cuando llega el 33 al poder, como tú dices, pues llega como parte de una unión federalista con Valentín Gómez Farías. Y bueno, y se larga su rancho de Manga de Clavo, encantado, ¿no? Pero lo que importa es que le encarga la presidencia a Gómez Farías. Cuando después las políticas de Gómez Farías no le están funcionando, sobre todo con el clero y con el ejército, es cuando regresa y lo destituye para fundar luego lo que tú decías, un gobierno centralista. Esto, lo que tú decías, no le conviene a los tejanos, y los tejanos dicen en la convención, rompemos con México y nos escindimos de México. Y se separa. Texas se separa precisamente por las políticas centralistas. De Santana. Por eso tenemos que tener tanto cuidado en este país con el centralismo, porque cuando ya tuvimos una víctima y vivimos la experiencia del centralismo, vimos cómo se desintegró el país como víctima del centralismo. Claro, Entonces, y con dos cosas muy presentes, la doctrina de los estadounidenses de expansión, y entonces los tejanos les viene muy bien el independizarse. Durante casi 9 años fueron un país independiente, pero estas ganas que tenía Santana de serlo todo, quería ser la novia de la boda, quería ser todo. Soy presidente, pero también me voy con mi ejército, y exitosamente las batallas del Álamo, que además él pensó que haber dejado a todos muertos iba a ser suficiente para que los tejanos dijeran, bueno, nos quedamos con México. No, fue el emblema de la libertad. O sea, lo que sucedió en el Álamo los va a mover muchísimo Pero más lo va a en la mover independencia. porque están metidos los filibusteros norteamericanos. Totalmente. Y los mercenarios. Exacto. Totalmente. Sin Texas, Y sus amigos tramperos. Así es, sin Texas, así es. digo, sin los gringos, Texas jamás se hubiera podido independizar. Así es. Es más, ¿quién asusa? Porque, a ver, todo esto sigue siendo como un rollo. La leyenda es la típica, o más bien el mito, ¿no? Y entonces ellos, los tejanos defensores del federalismo, se alzan por la libertad. Por favor, eran los gringos metidos ahí que querían Texas. Claro, y lo lograron, Desde perfecto. Jefferson, a ver, habían 3,000 personas en Texas en 1803. Sí. 3,000 Y personas. Texas es grande, ¿eh? Entonces, O sea, pero además Son no fue 300,000 una batalla kilómetros. en términos estrictos, fue una masacre. Una masacre, Sí. y te voy a decir, discúlpeme, justificada. La ley mexicana permitía fusilar a todos los filibusteros o mercenarios que estuvieran combatiendo por alguna causa en contra del gobierno mexicano dentro del territorio. Sin lugar a dudas. Texas era
Digo, a mí me cae muy mal, siempre me ha caído David Crockett y su sombrero de colita De mapache. de mapache de ñoño. Y esa es la versión que nos vendieron los gringos. ñoño, me encantó. ñoño. Claro, Ahora pero... sí. No. Continúa entonces Santana en busca de Sam Houston, ¿no? Después de... Y claro, le dicen, está del otro lado del río San Jacinto. Y ahí entonces es muy interesante lo que sucede, porque una mujer hermosísima que manejaba una barca le ayuda a cruzar el río San Jacinto. Y cuando acaba de cruzar... Pero eso es un mito. No, bueno, a ver, yo lo tengo demostrado porque yo estaba ahí. No, qué bueno. Bueno, pero les cuento, el caso es que del otro lado del río le dice a Santana, oye, ¿por qué no pasamos la noche juntos? Ella se llamaba Emily Morgan, The Yellow Rose of Texas. Y está hasta la música de ella, era pararam, pam, 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 pararam, pam, 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 pararam, pam, 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 pararam, pam, 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 pam. Bueno, pues ahí está. Lo que quiero decir, por terminar con la anécdota, es que al otro día ella se ocupa de que Santana esté dormido, y es cuando Sam Houston ataca, y ahí se acaba. Vamos a regresar. No le echemos la culpa a Pero las mujeres. regresemos después de Exactamente. A contar la realidad. Exacto. En las memorias él dice que él estaba fatigado cuando llegan frente al enemigo a San Jacinto y decide echarse una siesta. Y oh sorpresa, cuando se despierta tiene a los gringos Encima, con porque sus además rifles. estaban a 800 metros. O sea, los mexicanos, el ejército mexicano Podían. podía ver Exacto. a los tejanos. El campamento, Sí, el claro. campamento de los Pones a un gringos. par de vigías, ¿no? Eran las 2 de la tarde, Benito. Entonces- Tampoco era de madrugada. Claro, exacto, no era la noche. Eran las 2 de la tarde. No. Bueno, y además, eso es exactamente el político mexicano. Es lo más bizarro que hay, lo más absurdo. Claro, Sí. que se haya dormido delante del enemigo antes de dar la batalla es mexicanísimo. Sí, y que justifique que es por el calor. ¿Y qué ¿no? papel jugó Emily Morgan para que se durmiera? ¿Tú crees que estaba solito? No, Emily Morgan a lo mejor fue la noche, pero de que era un irresponsable, jocoso, procrastinador, por decirlo menos. Caramba, acabas de ganar 3 grandes batallas, ¿no? Termina. Termínalo bien. Se queda dormido y además, esto muy poca gente lo sabemos en la historia, 7 meses estuvo prisionero y los Estados Unidos deciden que se vería muy mal asesinar al presidente de la República Mexicana en suelo norteamericano. Lo tienen con vejaciones, con trabajos forzados, la pasa muy mal y finalmente Valentín Gómez Farías, que la verdad, Pero antes. qué héroe para mí, va y lo rescata. Una cosa increíble de su personalidad. Pues, ¿cómo lo rescata? ¿A qué se compromete? Esa es la cosa. Santana acepta Pues, los tratados pues de sí, Velasco, sí. los conocidos y los secretos. En los Sí. secretos él se compromete a que Cambiar va la a línea. negociar ante el Congreso que se reconozca la independencia de Texas. Eso es a cambio de lo cual, digamos, salva la vida y lo dejan libre. Y regresa, ya no es presidente. Esos 7 meses, lo que pasa es que, insisto, estamos hablando de una clase política que toda es igualita a Santana. Todos los que Vergonzante. terminan... ¿Perdón? ¡Vergonzante! Claro, Sí. porque además todos los que terminan la independencia en 1821 son iguales, son los criollos. Sí. ¿Qué va a suceder? Esos criollos van a gobernar toda la década de 1820, toda la década de 1830, toda la de los 40 y hasta la mitad de los 50, que es cuando llega el relevo generacional de los que ya no eran criollos, o que sí eran, pero que ya habían nacido dentro de la Guerra de Independencia, dentro del periodo de la Guerra de Independencia o posterior. Prieto, Ponciano Arriaga, Zarco, el más viejo de todos era Juárez, pero ya era un relevo generacional. Entonces, ¿por qué cambia tan radicalmente? Porque toda esa generación criolla lo que logra hacer, y empezando por Santana, es, lo que resalta es la inexperiencia política y que realmente lo que quieren es, y tú lo has dicho en innumerables ocasiones, Paco, mantener los privilegios del ejército y del clero. Así es. A ver, pero me gustaría decir algo. En relación a los tratados de Velasco, estos tratados mediante los cuales se tenía que comprometer Santana a garantizar la libertad de Texas, ahí estaba Juan Nepomucemo Almonte, y tú vas a decir otra vez que es novela, pero sí le dice, señor presidente, usted no puede firmar ese documento, es una traición a la patria. Entonces, ¿qué hago? Pues suicídese. ¿Y cómo me suicido? Pues yo le encajo una espada en la panza. Un tiro en el pie. Dice, no, pero eso duele. A donde voy es que sí se lo llevan preso y encadenado
a los Estados Unidos. Y es donde por primera vez Santana conoce una locomotora y lo entrevista el presidente Jackson en los Estados Unidos. Y después lo regresan en una corbeta gringa a Veracruz. Entonces imagínate nada más, llega como un príncipe de regreso. Claro, ya había garantizado lo que querían los gringos, que era Texas. Pero hay que ver también, para mí, esa es otra traición. Yo me hago una pregunta, perdón, un hombre prisionero sigue teniendo las facultades presidenciales para poder firmar tratados. Yo creo que ahí es donde se empieza a construir el mito de Santana. Porque, a ver, lleva 7 meses allá, aquí ya nadie lo pelaba. Y cuando llega lo que va a hacer es irse al exilio. Punto. O sea, no va a llegar y todo el mundo, ay, qué bueno que llegó el presidente de regreso. A Colombia, ¿no? En 1839. Sí, creo que es a se va a Turbaco. Colombia. Sí, y después le pasa algo que para él es de mucha suerte, para México no. Me atrevo a decir que le vino como anillo al dedo la invasión francesa en el 38, porque entonces es su momento para reivindicarse, regresar nuevamente a la lucha, volverle a decir a sociedad, a clase política, aquí está su gallo, porque no hay otro que vaya a poner en orden esta invasión, y lo logra, porque además viene lo del cañonazo que le revienta la pierna, lo que hace con la pierna, que le hace un funeral de Estado. Pero luego la desentierra, la exhuma y le hace otro y la lleva al cementerio de Santa Paula. Vaya, el personaje no... Y luego la desentierran, la gente... luego una torba la desentierra y la pasean, ¿no? Y la pasean y la patean, y jugando role con la pata del expresidente, ¿no? Bueno, todavía era presidente. Pero fíjate, ese es otro de los sentidos de oportunidad. Él es el que derrota, en teoría, a la invasión de Barradas en 1829. Pero eso fue falso, Alex. No, claro que fue falso, porque además la flota se dispersa por los nortes. Exactamente. Claro. Pero él aprovecha y termina siendo el vencedor. Pues sí. Por El eso héroe de tiene Tampico, el héroe de claro. Tampico, claro. Y así se le conoce. Eso sube sus bonos y eso permite que en el 33 tome el poder. Luego viene el 36, es un desastre la campaña de Texas, se queda dormido, pierde el territorio. Ahí no lo vende, ni siquiera, simplemente no hay venta de Texas. No, reconoce de facto su independencia y tan. Pero ahí, insisto nuevamente, no es que Santana lo haya reconocido. El gobierno mexicano no va a reconocer la independencia de Texas en ningún momento. No. En digamos, ningún momento. Por En haber 1900 firmado el Tratado de Velasco. No, No, de Guadalupe. no, porque tampoco el de Velasco decía, a lo que se comprometía Santana con el de Velasco era buscar que el gobierno mexicano reconociera la independencia de Texas. Y nunca va a suceder eso. Ok. Cuando llega el plebiscito por el cual Texas une a Estados Unidos, entonces ahí se encrispan las relaciones y Estados Unidos aprovecha esa, digamos, hostilidad que hay para iniciar la guerra. Porque en 1845 es el plebiscito y unos meses después es el intercambio de balazos en la frontera, con lo cual inicia la guerra. Pero es consecuencia de lo que hizo Santana, de su mala actuación. O sea, sí es consecuencia la guerra de Estados Unidos. Digamos que le puso todo sobre charola de plata para que le saliera muy bien a Estados Unidos el tema de ¿Dónde Texas. estaba el gobierno mexicano? Es la parte que te digo, hay que ver justamente cómo era México, tampoco echarle la culpa a una sola persona. Exacto. Por O sea, eso. entonces decir, porque Santana hizo esto, llegamos a la guerra de Texas, No. digo, de Estados Unidos, me parece No. que es nuevamente hacerlo, simplificarlo demasiado. Simplificarlo, y porque entre 1836 y 1845 Santana ocupa el gobierno como 3 veces, pero hay momentos en que no está Santana. Y tampoco el gobierno mexicano hace nada por tratar de recuperar Texas o No. nada. ¿Y por qué no está? Porque le permitían irse a su casa, a sus haciendas, rancho, sí. a vivir bien, le gustaba estar con su mujer, que además le llevaba tantísimos años, la primera esposa, él tenía 31, ella 16, tuvo 5 No, hijos. esa fue la segunda, Dolores Tosta. La primera le llevaba, se casó de 15 años y él tenía 31. Con Dolores Tosta se casa 41 días después de que enviuda, después de 20 años de casado. Exacto. Con María, ay, ¿cómo se llamaba? Se me fue el nombre. La primera se llamaba esposa. Inés, la segunda se llamaba Inés Dolores. de la Paz Dolores. García Inés de la es- Paz. Exacto. Dolores Tosta es la segunda. La segunda, y él tenía 52 años Sí. y ella 16. También se la agarró muy joven, a las dos, y tuvo hijos con muchas mujeres, y tuvo un hijo que tenía escondido porque tenía alguna discapacidad. El hombre le gustaba regresar a su hacienda a recibir a toda esa clase política, incluso Fanny Calderón de la Barca, la esposa del el primer ministro plenipotenciario de Estados Unidos en México, lo conoce y de alguna forma queda como medio embrujada por este hombre que además ya estaba en las últimas, digamos, ya no era ese joven, pero me estoy adelantando. Fascinaba
a propios y a extraños. Sí, bueno, también hay que ver cómo cuando ya se da la invasión de los Estados Unidos en Veracruz, cómo él se las arregla con el almirante Mackenzie para poder entrar a México. Esa parte es bien interesante porque la gente se sorprende. Claro que ya había un acuerdo entre él y el presidente Polk. Cuando ves, por ejemplo, las memorias del presidente Polk, cómo manda a Alejandro Atocha a negociar nada más, nada menos que con el presidente Polk, y se vengo de parte del presidente de México a decirle que a cambio de $30 millones, Santana se va a dejar perder la guerra. Entonces, claro, pues claro que no ganó una sola batalla contra los gringos, y claro que si tú analizas todas las batallas de las de Cerro Gordo, Langostura... Bueno, en Texcoco ni siquiera hay batallas, con toda su caballería se regresa. Perdón, recomendemos un libro, El seductor de la patria, Exacto. de Enrique Serna. Pero es novela. Que es novela, pero es una Yo novela recomendaría muy como bien una documentada. gran biografía, la de Fuentes Mares, que ya tiene muchos años, Sí. De pero acuerdo. creo que es un gran estudio biográfico de Santana. Ya tenemos dos. Se De llama, José Fuentes Mares. Y el otro de Santana, Ocaso, ¿qué es lo otro del Ocaso? Amanecer. Algo así, Amanecer y Amanecer y Ocaso Ocaso. de un gobernante. Algo. También les recomiendo muchísimo, de primera lectura, México Mutilado. La historia de la guerra entre México y los Estados Unidos. quién? Por Francisco Martín Moreno. Hay que rápidamente contar que termina su vida enfebrecido, enloquecido, pensando que sigue siendo el gran emperador de este país, con una corte de milagros pagado por su mujer, de pobres y de gente que se acercaba a él. Que le va a entregar la pierna. Sí, no, pero nos falta Su Alteza Serenísima es y los una impuestos locura. que puso. Es que tiene muchos matices sí, pero este nos personaje queda un- terrible. Pero yo lo que menos comprendo es cómo después de que perdimos la guerra en contra de los Estados Unidos, vuelve al poder en 1850. Bueno, Porque yo insisto. No, es que dices, no es tendríamos que ir posible. más allá Una del personaje, seducción. analizar a toda esa generación política, Sí. porque siguen siendo los mismos. O sea, Gómez Farías va a estar presente ahí, Almonte va a estar presente ahí, Marocho también, que luego serán los conservadores. Todos siguen siendo los mismos. Oye, Fíjate, la diferencia es que nunca se van a matar entre ellos. Santana por eso va y viene, porque nunca nadie le dice fusílenlo. Pero a todos los demás tampoco los fusilan, son los mismos hasta que llega una nueva generación política, que es la de los liberales, que esos sí están dispuestos a fusilar a todos y a Pero el, Y a- pres- y a pero el ser patria. presidente Lerdo de Tejada lo recibe de regreso para que muera en la Ciudad de México. Chicos. Bueno. Gracias.